Cristín, qué gusto nuevamente 2 años después poder ¿Verdad? sentarnos y hablar. Qué gustazo. Y el tiempo pasa como un pestañear. Esa entrevista ha sido vista por más de 1.150.000 personas. Wow. Nos conocimos con Carlos, tu esposo, y contigo hace ya un buen tiempo. Uh-huh. De hecho, no viajabas con músicos todavía, ni Todavía. nada, solo con pistas. Pero Cristina ha crecido en conocimiento de la gente. Hoy lo conoce más gente. Uh-huh. Y me encantó tanto de lo que ha pasado allá para acá, comenzando por el libro que vamos a leer en un rato. Uh-huh. Pero quería preguntarte, ¿qué pasó con Eterno Live? Esto fue en marzo del 2015, lo grabaron en vivo en Puerto Rico, 10.000 personas. Contanos la experiencia de esto. Eterno Life fue, primero que todo, algo que el Señor puso en nuestro corazón 3 años antes de lograrlo. Estuvimos orando mucho, pidiéndole al Señor la vía correcta para que fuera de la máxima eficiencia. Porque todo proyecto que nosotros hacemos tenemos que ponerle el apellido de almas. ¿Cómo podemos alcanzar más almas? Y eso era lo que queríamos hacer con Eterno Live, es nuestro primer proyecto en vivo completamente. Y lo hicimos para marcar 10 años de ministerio. Ya hoy día tenemos 12, hace 2 años grabamos esa noche para marcar nuestros 10 años, nuestra primera década de ministerio en esta tierra. Y el Señor nos sorprendió. Yo le pedí al Señor, Señor, permite que vengan 10.000 personas a adorar con nosotros, 1.000 por cada año que llevamos de ministerio. Okay. Pero el Señor nos sorprendió porque 24 horas antes abrimos un live stream de la noche y se conectaron más de 200.000 personas. Ese era el eje central, alrededor del cual hicimos todo lo que es Eterno Life. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en vivo versus estudio? ¿Qué pasó? ¿Qué experimentaste? Bueno, en el mundo de la música, de la música como profesión, grabar discos, nosotros los cantantes y los músicos le llamamos a nuestros discos nuestros bebés. Porque es casi como un tiempo de gestación y los dolores de parto hasta que por fin llega la bendición. Para mí Eterno Life fue como parir quintillizo, por ahí, porque fueron 5 proyectos en uno. Tuvimos que grabar la preproducción para ensayar como un disco de estudio. Luego tuvimos que preparar el evento en vivo, la producción de un evento en vivo. Tuvimos que grabar otra vez todo en vivo. Tuvimos que hacer el live stream, que fue una producción completamente aparte, con un equipo de trabajo aparte, y grabarlo para DVD, otro proyecto. Eran 5 staffs que nosotros teníamos que estar al tanto de todos ellos, cubriendo cada una de sus necesidades, pero lo más glorioso de todo fue que nos hicimos familia. Uh-huh. Y pudimos no solamente trabajar juntos, sino experimentar la gloria del Señor esa noche juntos. Y hay tantos testimonios de personas de los equipos de trabajo que contratábamos que no conocían al Señor, que vinieron a conocer al Señor esa noche y su vida cambió para siempre. Personas que llegaron al Coliseo con enfermedades y se fueron sanadas. Personas que llegaron atadas con matrimonios y hogares quebrantados que se fueron unidos. De ahí hemos recibido noticias de personas que ya estaban a punto de divorciarse con todos los documentos casi firmados y llegaron a darse como esa última oportunidad y deshicieron los planes de divorcio y hoy día permanecen juntos. Testimonios como esos, porque eso es lo que ocurre cuando decidimos hacer espacio para la presencia de Dios. Y eso fue lo que hicimos. Eterno Life se llama Eterno porque es un homenaje al eterno Dios, en donde expusimos una plataforma, pero no para nosotros, sino para que Dios la tomara y se presentara en vivo. Y eso es lo que seguimos haciendo en la gira de Eterno Life. Y Dios está respaldando cada una de nuestras oraciones de ven, Señor. Él está llegando y nos está tocando. ¿Alguna canción en particular en esa grabación que quebrantó tu corazón, que significa algo muy especial en ese momento en vivo? Bueno, yo creo que cada instante de esa noche fue un momento así. Para mí fue un tiempo de mucho quebranto, en el buen sentido de la palabra. Yo me enfermé de gravedad la semana antes y tuve que cantar habiendo escupido sangre 2 días antes. Y yo sé que eran ataques espirituales porque íbamos al médico y el médico no encontraba nada y sabíamos que era que el enemigo no quería que ocurriera lo que terminó ocurriendo en la noche tan milagrosa que tuvimos, que sigue teniendo repercusiones y seguirá teniendo repercusiones mientras haya oídos que escuchen el proyecto. Y para mí el mero hecho de estar parada sobre esa plataforma, sintiendo el quebranto en mi cuerpo, sintiendo el desgaste físico, pero a la misma vez sintiendo como mi espíritu estaba tan conectado con Dios después de semanas y meses de oración y arduo trabajo y de ayuno,
y sentir como la presencia del Señor desde la primera nota, desde el primer aplauso, se posó allí, fue para mí la más grande honra. Y yo estuve como aguantando el taco toda la noche porque yo sentía a Dios tan manifestado en ese lugar, que para mí es la mayor honra cuando yo le llamo y siento que Él viene, y siento que se manifiesta. Pero sí hubo un momento en una canción que se llama Dios es Rey. Nosotros, fíjate, Alex, que habíamos orado por muchísimo tiempo, Señor, que no sea una noche de adoración más, sino que sea un momento en donde tus hijos no vengan a ser espectadores, sino que vengan a hacer sacerdocio con nosotros, a levantar el nombre de Jehová, y que cuando canten, no solamente canten porque hay una letra en la pantalla o porque es una melodía bonita, sino que haya una realización de lo que están cantando y a quién se lo están cantando y por qué se lo están cantando. Y en Dios es Rey hay un momento cuando ya termina la canción, la gente se queda cantando sola a capela sin nosotros decirles nada. Siguieron cantando ese estribillo que dice Dios es Rey, Dios es Rey, Dios es Rey, Dios es Rey. Y llega un momento que se escucha en la grabación que todos como un cuerpo llegamos a la realización de lo que estábamos cantando, a quién se lo estábamos cantando y por qué. Estábamos cantando de la realeza y la majestad de Dios y estábamos sintiendo su señorío en ese lugar. Y todos comenzaron a aplaudir y a celebrar, sin música y sin nada. Simplemente dándose cuenta que Dios es Rey y estaba ejerciendo su señorío sobre nosotros. Fue maravilloso. Hace 2 años, cuando hablamos, cuando tuvimos esa entrevista ha impactado. Yo no sé cuánta gente me habla. Me dicen, es la única que conozco que pueda hablar así sobre esa doble vida que llevó siendo directora de alabanza y a la vez buscando la fama. En esa entrevista decías cómo no te importaba nada sino la fama. ¿Puedes contarnos brevemente esa época de tu vida? Bueno, perdiste a tu papá, creciste sin tu papá, tantos dolores, esa época de búsqueda de fama, la restauración. ¿Y dónde te tiene Dios hoy? Bueno, como bien dices, todo vino a raíz de asuntos con mi papá. Él fue alcohólico, murió cuando yo tenía 6 años. Mi mamá se volvió a casar con un puertorriqueño, de vivir en Nueva York donde nací y me crié hasta los 7 años. Nos mudamos a Puerto Rico. Para mí fue más que todo una crisis que nunca terminó, porque gran parte de nuestra identidad, bueno, la mitad de nuestra identidad viene de mamá y la otra mitad viene de papá. Y mitad de lo que era yo, o mi guía para saber quién era yo, no estaba. Y años más tarde, después en mi adultez, me di cuenta que es que yo tengo casi todas mis inclinaciones mentales, sentimentales, artísticas, vienen del lado de mi papá y la familia de mi papá. De hecho, soy casi un clon de mi abuela, con la que no tuve relación por 18 años después que él murió. Y gracias a Dios hoy día tengo una relación muy cercana con ella, pero por todo ese tiempo que estuve creciendo, crecí como sintiéndome que no era parte del mundo, porque era tan diferente a los demás. Y en medio de esa falta de aceptación y de esos asuntos de orfandad y esa crisis de identidad y emocional que tenía, que no, como que por más que trataba de salir no podía. Me puse rebelde contra Dios porque comencé a señalar a Dios pensando, si no se hubiese llevado a mi papá, nada de esto estuviera ocurriendo. Pero no entendía que Dios tenía un propósito, porque Dios toma el lodo cenagoso, lo que está sucio, lo levanta y cuando parece que no tiene remedio, Él lo arregla, Él lo restaura para traer más gloria a su nombre. Y eso es simplemente lo que el Señor ha hecho conmigo. Después de yo ser rebelde, de tener esa doble vida, una rebeldía pasivo-agresiva, porque permaneciendo dentro de la iglesia, dando cara en el altar todos los fines de semana, siendo la líder de alabanza de la iglesia, yo estaba lejos de Dios y estaba perdida. Porque cuando me iba del lado de la iglesia, lejos de mi casa, en la universidad, como bien dice, estaba buscando la fama, estaba buscando a como de lugar tener esa aceptación y ese aplauso de la gente, porque lo único que deseaba era la aprobación y el afecto que no tuve de mi papá cuando era pequeña. Pero en esa doble vida fueron casi 2 años de vaivenes espirituales, de excluir la presencia de Dios de mi vida, de mantenerme al margen y mantener a Dios allá y yo acá, a pesar de que trabajaba para Él, no quería relación con Él. Y en medio de ese tiempo toqué fondo y tocando ese fondo,
estando metida en una depresión, habiendo contemplado el suicidio en 3 ocasiones, Dios me alcanzó. En el momento que yo llegué al final de mí, fue el principio de Él, porque le permití por fin entrar en mi corazón y hacer lo que Él hace mejor, que es restaurar lo dañado y hacerlo mejor que cuando estaba nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia, ese momento, ese cambio? Bueno, fue un momento en donde yo prácticamente, como te dije, alcancé mi final. Ya estaba hastiada de escuchar de Dios, de sentir el miedo a la confrontación y a estar expuesta a la presencia del Señor, sentir el miedo de que fuera a ser expuesto todo mi pecado en medio de su presencia, andar con ese temor de cada vez que me paraba en un altar, Señor, que nadie se mueva en profecía, que nadie, no toques a nadie en discernimiento, porque si llegan a ver quién soy en verdad, entonces el rechazo sería 100%. Y entonces, ¿cómo vivo conmigo? Porque ese era mi problema, no quería ser rechazada. Y le hice un ultimátum al Señor. Fui muy atrevida y movida por mi ira y por mi orgullo. Le dije al Señor, Señor, ya, si tú existes, si eres real, si tienes propósito conmigo, como todos dicen, si me amas, como dice la Biblia, tienes hasta la medianoche para demostrármelo. Y si no, pues me salgo de la iglesia y me voy a vivir la vida loca, y si me pierdo, pues que me pierda, porque si a ti no te importa mi vida, ¿por qué me debe importar a mí? Me perdí ya entonces. Y esa noche, cerca de las 11 de la noche, vino una señora que yo no conocía, que de hecho me parecía muy extraña, la manera en que estaba vestida, la manera en que se conducía era muy poco ordinaria, como entre nosotros los cristianos nos vestíamos o hablábamos, o nuestro vocabulario, nuestra manera de conducirnos, ella era todo lo contrario. Pero resulta que vino Dios la usó para romper mis paradigmas de lo que debía ser un cristiano por fuera a lo que era verdaderamente un hijo de Dios usado por el Señor. Y vino y me trajo palabras y me habló de parte del Señor y comenzó diciéndome la respuesta a ese ultimátum: yo sí soy Dios, sí soy real, sí me importa, sí te amo y sí tengo planes contigo, y si me permites te lo voy a demostrar. Y con esa frase comenzó el principio del resto de mi vida. Y tras haberme traído un mensaje muy específico, muy acertado, que casi parecía que me había venido siguiendo por 3 meses de mi vida, me rendí, me enamoré, fui conquistada por el amor de Dios, me di cuenta que no solo Dios es real, sino que me ama, a esta pequeñita, a esta pecadora, a esta imperfecta. Él sacó a alguien de su camino para venir a traerme un mensaje. Alguien que a lo mejor no tenía nada que hacer en el lugar donde yo estaba. Y eso me conquistó, eso fue suficiente. Más todo lo que ha venido después, todas las promesas que me ha hecho, que las he visto cumplirse, me siguen conquistando todos los días. Wow, la entrevista de hace 2 años yo le puse Cristiti Clario y la doble vida de donde Dios la rescató. Y hablamos ese día que venía un libro. Y septiembre de este año 2016 es el lanzamiento de ese libro. Contanos un poco sobre ese libro que trata, entiendo que hay 2 partes del libro. ¿Cómo se llama? Bueno, lo titulamos Corazón Pródigo porque la historia que más resonó conmigo cuando yo tuve mi encuentro con el Señor fue la del hijo pródigo. Y el Señor me enseñó muchas cosas a través de esa historia acerca de lo mucho que Él desborda su amor por nosotros, de lo ligero que es para perdonar y lo lento que es para rendirse ante el pecado de sus hijos. Y yo soy una pródiga. Pródigo no significa perdido, como muchos de nosotros pensamos. Pródigo significa sin restricciones. Y Dios nos ama sin restricciones. Y nosotros lo amamos a Él sin restricciones. Y no tenemos por qué cambiar esa cualidad muy natural del ser humano de vivir en ese desenfreno. Quitémosle el freno a nuestra vida por el Señor, quitémosle el freno a nuestro amor por el Señor. Y ese es el punto central del libro, pero el libro es un testimonial en donde cuento mi historia. Cada capítulo comienza con un relato, una descripción, casi como estilo novela de la novela de mi vida. Y cada capítulo termina con la enseñanza
que yo recibí del Señor durante mi proceso de restauración. Y hay capítulos que hablan acerca del rechazo, hay capítulos que hablan del dolor, del duelo, del luto, la pérdida, del temor, el miedo, la restauración, resistir la tentación, cómo echas para adelante cuando recibes entonces el perdón del Señor, cómo aprendes a depender de Él, todo lo que yo he aprendido y cómo el Señor me ha dado así como la leche en la boquita desde pequeñita hasta que fui creciendo y fui alimentándome de la palabra del Señor hasta que ya me siento un poquito más crecida en la fe. ¿Cómo fue que lo logré? La pregunta que recibo de tantas personas, ¿cómo es que tú tienes una relación tan cercana y tan dependiente del Señor después de todo lo que has vivido? En el libro está todo ese contenido. Hay dos partes, ¿verdad? La primera parte es como... Hay 5 partes. 5 partes. 5 partes que son las 5 partes de mi desarrollo. El primero se llama el marco, que es el conjunto de circunstancias, lugares, personas, como el paquete con el que venimos a este mundo. Que eso es lo que va a decidir, lo que va a trazar como una plataforma sobre la cual nosotros vamos a vivir nuestra vida. La segunda parte es Niña Perdida. Es la historia de mi niñez, como el Señor permitió que sucedieran cosas en mi vida, pero era para bendecirme a través de ellas más adelante. El segundo, Mujer Hallada. El tercero, Hija Enviada. Encontrar nuestra identidad como hijos de Dios, que no es lo mismo decir que Dios es nuestro Padre y saber que Dios es nuestro Padre. O sea, la mitad del mundo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Saben que tenemos un Padre en Dios. Pero no es lo mismo reconocer eso que vivir en la identidad de un hijo. Representarlo, honrarlo, amarlo, desear estar con Él como hijos de Dios. Y finalmente, Corazón Pródigo, que es donde explicamos el punto central del libro, que es lo que yo deseo animar a todos a través de este libro, es no mires tu vida como un problema. No mires tus circunstancias y tus problemas como algo que te detienen. Al contrario, gíralo para que puedas vivir pródigamente para el Señor, para que puedas entregar tu todo, tu 110%, para amarlo, para seguirle y para servirle. Eso es todo. La cruz. ¿En qué momento entra la cruz en este libro? Está desde el principio. Yo creo que la cruz, de hecho, amo las cruces. Tengo una pared llena de cruces en mi casa porque me recuerdan que nuestra relación con Dios y que el Evangelio de Jesucristo es tanto horizontal como vertical. Es vertical porque tenemos comunión y amor con Dios y tenemos que tener a Dios de nuestro lado. Pero es horizontal porque de la misma manera que amamos a Dios también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si solamente tenemos una y no tenemos la otra, ya no tenemos la cruz. Si no seguimos el mandamiento de Cristo, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, es como no tener las dos piernas. No puedes caminar derecho, no puedes cumplir tu propósito si no cumples con esas dos áreas. Y Cristo vino al mundo a derramar su sangre sobre una cruz para que pudiéramos tener un símbolo de que es tanto para arriba como es para los lados. Por eso Él murió con los brazos abiertos. Y yo deseo imitar a Cristo de la mejor manera que pueda. Todavía no lo he alcanzado, pero todos los días intento ser más como Él. Increíble eso, el justo que muere por los injustos, para declararnos justos. Así de fácil. Así mismo. Por fe, arrepentimiento de pecados. Corazón Pródigo. ¿Cuál es el subtítulo del libro? Una vida doble, restaurada por el amor del Padre perfecto. Wow. ¿Con qué editorial va a salir este libro? Casa Creación es mi familia literaria, muy contenta con ellos. Me han honrado, han tenido mucha paciencia porque me tomó 2 años parir el libro. Cada vez que me escribían un correo electrónico, ¿cómo vas? Y yo, no voy. No me sale, no sé. No, pero esas 5 partes están perfectas. Más que todo, el Señor me ha pedido que le permita a Él usarme de ejemplo. Y yo creo que por eso es que el Señor me ha bendecido con influencia, me ha bendecido con mucha gente alrededor del mundo que me aman, porque simplemente Dios quiso usarme de ejemplo. Bien pudo haber usado a otra persona. Nada de esto es exclusivo a mí. Y trato de ser humilde en permitirle que Él haga conmigo
como Él piense que es mejor. Y creo que si todos logramos tener ese entendimiento, nuestra vida fluiría un poquito más fácil y estaríamos más contentos y satisfechos. Yo sigo en Instagram a Tessie, de Tessie Casa DeVore. Creación, y vi que no solo se tomaron una foto, sino así como, o sea, amigas. Sí, la admiro mucho. Ella para mí es una guerrera. Es una mujer que ha logrado tanto en la vida y dentro de tantos desafíos, de ser cabeza de una editorial, de tener que tener relaciones con tantas personas alrededor del mundo y aún así hacer toda la parte administrativa y todavía tener tiempo para ser buena mamá y buena esposa, es algo que yo admiro muchísimo. Y mujeres así, que son campeonas, pero que a la misma vez son tiernas mujeres de su casa. Y pueden malabarear todas las cosas de la vida de una mujer ocupada e influyente. Son mujeres que me gusta tener en mi vida, porque me ayudan a mí a tener cierta medida de hacia dónde es que tengo que ir. Como decía Pablo, que lo imitemos a él como él imita a Cristo. Y yo cuando veo a una mujer que tiene buen balance en su vida, creo que es una muy buena imitación de Cristo, cuando a las mujeres se refiere. ¿Cómo va a ser el lanzamiento? ¿Qué podemos esperar? Bueno, vamos a lanzarlo en mi semana de cumpleaños. Okay. La semana del 4 al 7 de septiembre. Mi cumpleaños cae el 7 de septiembre. Y es muy especial para mí porque este año cumplo 34 años sobre esta tierra. Y cuando yo tenía 14 años, hace 20 años atrás, jamás me imaginé que iba a suceder todo lo que está sucediendo. De hecho, desde mis 6 años comenzó una crisis que nunca terminó hasta mis 19 años. Y cuando el Señor me restauró, puso como punto final ya a los 25, 27 años, donde me sentí como que okay, ya tengo entereza de corazón, ya Dios puso como que la última ficha, ya me siento libre de poder hablar de esto sin que me duela. Y ver ahora que voy a cumplir 34 y ya lo puedo poner en un libro, celebrando un año más de vida y un año más de darle gracias al Señor porque me preservó la vida en tantas ocasiones, para mí tiene un sentido que va más profundo que simplemente voy a celebrar el lanzamiento de mi primer libro. No es la celebración del milagro que Dios ha hecho con mantenerme con vida. Hay un hombre que ha estado a tu lado por 12 años. Uh-huh. Hace un rato pues nos saludábamos afuera, estaban los Miel San Marcos, los Mieles les digo yo. Los Mieles. Y lo veía ahí Carlitos, pero Carlitos es un hombrón. Carlitos. Yo me siento seguro a su lado. Sí. No eres el único. ¿Qué rol juega Carlos en tu vida a lo largo de todo este tiempo? Porque él siempre anda contigo, siempre anda sonriente, es un amor, pero es el líder del hogar. Yo veo que es amoroso y todo, pero él es el líder. Sí. ¿Qué rol juega Carlos en tu Mira, vida? Carlos ahora fue el... Es que Carlos es tantas cosas en mi vida, porque es mi esposo, el sacerdote de mi hogar, pero también en mi carrera es mi manejador, mi mano derecha y también mi izquierda. Es el filtro que el Señor usa para ser un buen navegador de a dónde el Señor nos lleva. Y Él a lo mejor no está en el ojo público, pero Él es el líder de nuestro ministerio. Él es el que escucha la voz de Dios, el que sabe decir que sí, sabe decir que no. Sobre muchas cosas es mi protector y la gente lo sabe. Si a veces cuando estoy rodeada de gente, tú ves que Él está mirando así todo el tiempo, vigilante, alerta, atento. Y me ama desmedidamente. Y Carlos es el regalo que el Señor me dio y el modelo que Dios puso en mi casa de Cristo, que me ama a pesar de mí, a pesar de todos mis errores, a pesar de ser a veces insoportables. Y el hecho de que somos mujeres, ustedes los hombres no entienden eso, pero una vez al mes nos ponemos insoportables. Y nuestras hormonas están constantemente en sube y baja y a veces sí deseamos ir por este camino y a veces no queremos ir por este camino y a veces no nos decidimos. Somos chicas, somos complejas. Y a pesar de mi complejidad y de mi historia,
aún así él fue como uno de esos hombres en el antiguo Israel, en el tiempo del viejo pacto, cuando el hombre decidía si redimía a la mujer. Wow. Aún después de haber pasado por abusos y después de haber pasado por cosas que violentaban la ley sin ser su culpa, le correspondía al hombre, si las recibía, redimirla. Wow. Y es lo que Carlos ha hecho conmigo. Porque él, desde antes de ser novios, él sabía todo mi pasado. Sabe muchísimo más de lo que cuento al público, sabe mis vulnerabilidades, sabe mis debilidades y aún así me ama. Y para mí eso es un milagro. Conociéndote todo, te ama con todo. Ese es un segundo libro. ¿Verdad? Ese es un Oye, segundo yo sigo libro. como que entrando en brainstorming, en Es que ese es un torbellino de segundo ideas. libro, porque es que la Escritura nos dice que los esposos tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo digo que ahí Dios a través del apóstol Pablo se pasó encima de todos los hombres. Porque es amar como Jesús amó. Y eso sería fantástico, porque conociendo todo, te ama con todo. Y es un hombrón, pero con un gran corazón. Y otra cosa, él es un profesional. Estudió investigación criminal y ciencia él iba a ser abogado. Okay. Y cuando me conoció a mí, desistió de sus planes profesionales por seguir el llamado de Dios en mi vida. Y yo no conozco muchos que harían eso, que cederían su espacio profesional por respirar vida en el llamado y la visión que Dios ha puesto sobre su esposa y que me honra de esa manera. Es un milagro, te lo digo, es un milagro, porque yo no lo merezco. No, y muchas editoriales toman a cualquier persona famosa y lo ponen a escribir. Claro. Y yo creo que escriben un montón de cosas que, de veras, yo amo con todo el corazón a mucha gente. Pero hay libros que yo he visto y digo, Señor bendito, perdónalos por haber sacado este libro. Pero yo les digo a los que nos están viendo, este libro no solo es para que lo compren y lo lean. Yo creo que deben comprar 5, 10, 20 libros y regalarlo. Porque el no creyente está cansado de ver a un cristiano perfecto y quiere ver esas imperfecciones transformadas a través del perfecto, porque ellos no están llevando una doble vida en silencio, ellos están llevando la mala vida en público. Claro. Entonces yo les aconsejo, compren este libro, no uno, un montón. Y otra cosa, como que me encantó esto de escribir. Me tardé mucho en sacar el libro, pero entiendo que ahora como que van a venir más. Porque cuando inicié el proceso de dar a luz este libro, de sentarme a escribir, no usé un ghostwriter, un escritor. Me senté y lo escribí palabra por palabra. Y cuando comencé dije, yo no soy autora, esto no me sale, no puedo. Pero cuando terminé de escribirlo dije, bueno, a lo mejor soy principiante. A lo mejor me gustó mucho el poder escribir y creo que me expreso mejor a través de la palabra escrita que de la palabra verbal. Así que bueno. hay mucho de mi corazón en ese libro. En otras palabras, ella escribió todo. Un ghostwriter es el que escribe en nombre de otro y solo le pone en su cara y el nombre. Qué bueno, qué increíble, la verdad. Va a estar bueno ese libro, lo vamos a esperar. Y me encantaría que te inviten más a predicar. Yo te he escuchado predicar. Esta mujer es lo más fácil para entrevistar. Solo hay que cuidar al hormiguero y uno se queda ahí, que ella siga. Para predicar es increíble. Y creo que la iglesia ha perdido algo, y es que la cruz de Cristo ya no está. O sea, la quitamos. En medio de la idolatría y todo se quitó la cruz de Cristo. No se habla de la redención, no se habla del corazón del evangelio de Jesús, que es que yo no sirvo. Yo estoy torcido, yo necesito un Salvador y es Jesús, el único tentado en todo, pero sin pecado. Y yo hoy públicamente te digo, necesitamos a Cristín predicando. Gracias. Que te inviten de todos lados a predicar. No solo canta, predica y predica bien. Gracias. Y si ponemos a Cristo en el centro, el mundo va a ser transformado porque Él, y no su pastor, es la esperanza. Necesitamos a Cristo todos los días. Si no, ¿para qué se renueva su misericordia cada mañana? Yo no sé si Carlos anda viendo cosas afuera. Anda por ahí. Carlos, venía a darle un beso a esta mujer y un abrazo. Sos lindo, Carlos, te queremos. Y con eso nos vamos a despedir. Cristín, Carlos, son una bendición para nosotros. Oye, los amamos. Son el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús encarnado en sus vidas. Oye, así que, adelante. Tan lindo. Algo que quiera decirle a este hombre bello antes de terminar. Que te amo. Yo también. Gracias por amarme a mí.
siempre. Pues bendiciones, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.